Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios que nos permite estar aquí. Y yo les invito a que oremos. Y que oremos como aprendimos la última vez en Hebreos, hablando acerca del escritor de esta epístola, que él no se consideró importante, de tal manera que no menciona su nombre. Entonces es hasta la fecha un dilema, ¿no? ¿Quién escribió la epístola a los Hebreos? Oremos. Bendito Señor, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu longanimidad. Bendito Señor, guíanos, Padre, y ayúdanos a ir paso a paso a través de esta epístola, comprendiendo los propósitos de ella, Señor, que son de gran importancia para nuestras almas. Oramos y esperamos en ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a estar analizando en esta ocasión cuál es el mensaje de la epístola de Hebreos. ¿Alguien ha estado leyendo esta epístola? Sería una muy buena práctica que si el hermano predica de Génesis, leamos Génesis. Y el hermano predica sobre Filipenses, debamos leer Filipenses. Y es bastante tarea, ¿verdad? Porque luego el hermano Paco está predicando sobre qué carta, hermano. Corintios, leer Corintios. Ya los hermanos se han adelantado con los jóvenes, ¿verdad? Han pedido que memoricen los primeros versículos de Hebreos. Y es una de las asignaturas o asignaciones que se nos dan en el centro educativo. Cuando estudiamos la epístola a los Hebreos, que nos aprendamos esos versículos, los primeros 4 versículos, y así nos van asignando versículos a través de la epístola. Y es uno de los inesperados quizzes del hermano Dan Hall. Bueno, no sé si lo siga practicando, pero en mi tiempo llegaba, nos daba papelitos y decía: escriban los versículos de memoria. Y era muy interesante, porque había que prestar atención a la clase, tomando notas, había que leer el libro, había que aprenderse los versículos y también leer la Biblia, porque ese quiz podía ser de cualquier cosa: versículos de memoria, de la clase, del libro o de la Biblia. Entonces sí, estábamos pero súper alertas. Deberíamos hacer algo así, ¿verdad? Para que nadie se duerma, ¿verdad? Y bueno, si tú has leído Hebreos, te vas a dar cuenta de algo muy interesante. Es que a través de toda la epístola vamos a notar cómo el escritor como que respalda o apuntala todo lo que va a decir de muchas citas del Antiguo Testamento. Además, y pues eso es uno de los asuntos que vamos a tratar hoy, vamos a checar, y también de una manera constante en medio de su exhortación doctrinal incluso, vamos a encontrar muchas exhortaciones pastorales. Esto es muy interesante. De una manera constante va a estar exhortando, constante, va a estar exhortando a sus lectores. Y por último, cuando nosotros hablamos y notamos de el aspecto doctrinal, vamos a hallar una secuencia muy interesante, una secuencia lógica del aspecto doctrinal que va a estar tratando aquí. Entonces vamos a ir poco a poco checando estos detalles en la epístola. En primer lugar, hablando acerca de las citas del Antiguo Testamento, él usa una gran cantidad
de citas del Antiguo Testamento. Algunos mencionan que son 24, algunos mencionan que son más, 30, no sé, 30, 31. Pero lo que sí podemos notar aquí es que el escritor está haciendo algo, y no solamente con sus exhortaciones, con las citas del Antiguo Testamento, con sus exhortaciones pastorales y con esa secuencia doctrinal lógica, quiere llevar a sus lectores a entender algo que también nos pasa a nosotros. Yo no sé, en la actualidad decimos que vivimos bajo la gracia de Dios, aunque Dios ha manifestado su gracia desde el principio hasta el fin. Pero vivimos en un tiempo de gracia, una gracia muy especial. Y estamos muy familiarizados con la persona de Cristo. Y también con la palabra de Dios. Solemos leer la Biblia, solemos venir a la femenil, a la varonil, a los jóvenes, escuchamos buenos mensajes y empezamos a sentirnos muy familiarizados con las Escrituras, que nos resulta a veces no tan relevante ni la persona de Cristo, porque decimos, es el Hijo de Dios, no es Dios el Padre, es el Hijo de Dios, Él murió por nosotros, es lleno de gracia, es nuestro hermano. Y entonces le restamos importancia a las Escrituras como a la persona de Cristo. Tanto que descuidamos la vida cristiana de una manera que podemos ser acusados sin ninguna excusa. Descuidamos la vida cristiana, el crecimiento, el respeto a las Escrituras y la fe en las Escrituras. Y una muestra de ellas puede ser, en la actualidad, dudamos en que si la palabra de Dios y los que ministran la palabra de Dios sean capaces de ayudarnos en los problemas que cotidianamente vivimos. Hay problemas matrimoniales, hay problemas de conducta, y que en este tiempo postmoderno nos dicen a nosotros, los que nos dedicamos a la religión, que no podemos atender y que no somos capaces. Entonces aquí ya tienen que entrar profesionales como psicólogos o psiquiatras. La palabra de Dios no es suficientemente poderosa para transformar la vida de alguien. Si puede salvarnos del pecado, no puede transformar nuestra vida conductual. La psicología tiene sus propósitos, tiene su origen, tiene un origen, no lo voy a mencionar. La palabra de Dios también tiene su propio origen y tiene su propósito, así como la psicología. La psicología es muy buena si tú buscas cambiar la conducta de alguien. A veces no es ni suficiente, entonces hay que recurrir a fármacos para buscar cambiar la conducta de alguien. Y si lo logra. Pero Dios tiene un propósito distinto con su palabra. El propósito de Dios es cambiar el corazón, la mente de las personas. Y esto lleva a un cambio también de conducta. Solamente que este cambio es gradual y podemos estudiarlo en la teología sistemática, en el área de la santificación progresiva, donde el creyente es responsable de tomar los medios de la gracia para ese propósito. Y en la psicología se busca un cambio rápido, como todo lo que actualmente vivimos. Entonces, si después de varias sesiones tu conducta no cambia, la conducta de alguien, es más fácil recetarle un fármaco para mantenerlos
quietos. No sabemos todo lo que bulle dentro del corazón. Debemos nosotros darle a la palabra de Dios la importancia que Dios mismo le ha dado. Y que el escritor, escucho un rebote aquí, un ruido en el micrófono, en las bocinas, ¿escuchan? Entonces el escritor de Hebreos va a conducirnos para que le demos, y conduzca a sus lectores y a nosotros por ende, para que le demos a las escrituras la importancia que no solamente le da, sino Dios mismo le da a su palabra. Y es que esta palabra, vamos a ver más adelante, ha sido traída con un propósito de que conozcamos a Dios y nos sometamos a su voluntad. El escritor de Hebreos apela a sus lectores por medio de citas de las escrituras, citas que eran muy familiares a ellos. Y pues los judíos tenían esa costumbre de leer y aprenderse. Conocemos de los historiadores que niños ya se sabían el Pentateuco a los 12 años. Y había mucha capacidad de retención y mucha creatividad también. Hablábamos hace rato con Suri, que a estas generaciones les falta creatividad, les falta algo de razonamiento, porque todo se está dando de una manera veloz a través de los medios digitales y está afectando muchísimo. Y estas personas conocían las escrituras del Antiguo Testamento. Presumiblemente eran pasajes que ellos memorizaban y actualmente memorizamos muy poco. Nos cuesta mucho trabajo. ¿O no, hermano Álvaro? Bueno, nosotros tal vez por la edad ya nos cuesta más. En la materia de consejería pastoral, pues dijimos va a estar fácil. Nos pusieron a memorizar un montón. Entonces no sabíamos ni qué hacer. Entonces, ellos estaban familiarizados con esas citas. Entonces podían relacionar lo que él les estaba diciendo y especialmente cuando él apuntalaba lo que decía con las escrituras que ellos conocían. Y esas escrituras eran del Antiguo Testamento. Entonces eran de muchísima importancia para el escritor y para los lectores que él usara en esta carta estos pasajes. Y que usaba la palabra de Dios, el Antiguo Testamento era lo que tenían. Y era tan importante que dice, vayamos al capítulo 4, versículo 12, ¿qué dice de estas escrituras? Porque la palabra de Dios, y aquí al Antiguo Testamento le llaman ¿qué? ¿Cómo? Palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y ¿qué más? Las intenciones del corazón. Y es esta palabra que va a estar siendo aludida una y otra vez y usada en Hebreos más que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Es importante entonces toda la escritura, como dice el apóstol Pablo, ¿no? A Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Útil. Y es justamente esa palabra que descuidamos, seguramente como los lectores y seguramente como todos los israelitas en el tiempo antiguo. ¿Y saben? ¿Hubo consecuencias? ¿Trajo consecuencias el descuido de la palabra de Dios? Lo leemos a través de la historia.
Hoy en la clase con el hermano Josué vimos un periodo de oscuridad. ¿Por qué razón? Por no oír la palabra de Dios, por no seguir la palabra de Dios. Podríamos decir, es que no había rey. Sí, pero el rey era el que era encargado de guiar al pueblo, era uno de los encargados. El liderazgo. ¿Qué le dijo Dios a Josué al principio? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Creo que una de las preguntas que deberíamos hacer cuando alguien pida consejería y ayuda en algún problema, ¿estás leyendo las Escrituras? ¿Estás meditando en ellas? ¿Estás orando? ¿Tienes buena comunión con Dios? Y si no, ahí hay mucha respuesta del por qué estás viviendo en ciertas circunstancias. Luego vamos a ver, continuamente vamos a estar viendo a través de la epístola amonestaciones pastorales. Y este escritor va a estar amonestándolos repetidamente. ¿A qué? Justamente a lo que hemos dicho. Si no, fíjense, el pasaje que leímos al principio, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué palabra habían oído ellos en el Antiguo Testamento? ¿Qué palabra oímos nosotros? Más completa. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, el Evangelio. ¿Cómo? Y el Evangelio no solamente está contenido en el Nuevo Testamento, hermanos, también en el Antiguo Testamento. Fíjense cómo dice el autor, el escritor de Hebreos. Capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cómo le llama al Antiguo Testamento? Buena nueva. ¿Y cómo lo conocemos nosotros a la buena nueva? ¿Cómo? Evangelio. Ellos también habían escuchado el Evangelio y nosotros escuchamos el Evangelio, pero no les aprovechó por no ir, ¿qué? Acompañada de fe. Y nosotros podemos caer en ese mismo error. Si venimos los domingos, nos encanta venir a un culto, tenemos la tarde libre para hacer lo que cada quien hace, pero lo que tú escuchaste, ¿lo tomaste con fe? ¿Qué pasó con ellos? Esa gente murió en el desierto, porque fueron incapaces de combinar lo que habían oído con la fe. ¿Y qué es la fe? Y no me vayan a recitar Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Qué es la fe? Es el conjunto de doctrinas que tú crees, lo que la palabra de Dios dice, pero que han llegado a ser una convicción para ti. Es decir, puede ser que tú escuches y sepas mucho de la palabra de Dios, pero si no va acompañada de fe, entonces solamente es conocimiento de cosas buenas. Pero si estas doctrinas se convierten en tu vida misma, en una convicción, entonces tú vives tu fe y mueres también por tu fe. Si viniera alguien a amenazarnos aquí con un arma y nos dijera que renunciáramos a Cristo y de nuestra fe, de lo contrario seríamos eliminados.
¿cuántos permaneceríamos? O saldríamos corriendo, ¿no? Y muchos hermanos están viviendo esto actualmente. No solamente en África, también en nuestro país. Vayan a Chiapas, aquí cerca. La gente está siendo perseguida, los cristianos están siendo perseguidos por su fe. Han perdido todo. Y hasta su propia vida. Entonces, podríamos pensar, esta epístola es más pastoral que doctrinal. Pues hemos dicho la vez pasada que son las dos cosas. Porque hay muchísimos pasajes que van a estar amonestando a los hermanos, pero, y el escritor va a estar escribiendo pastoralmente, va a estar alentando a los lectores, a los hebreos, a que permanezcan fieles a la palabra de Dios, pero también a Dios mismo, por consiguiente. Capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y aquí vamos a aprender muchas cosas, ¿no? Que es una responsabilidad mutua. A ti te está haciendo responsable de tu hermano. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pues es que lo vi, pero pues allá él, ¿no? Yo no quiero meter en problemas. Eres responsable. ¿Cuántas veces pasa, no? Hermano, pastor, es que vi a tal hermano y yo no había dicho nada porque no quiero meterme en problemas, pero ya a estas alturas ya es demasiado, por eso vengo a verlo. O como sucedía antaño en otra iglesia, que venía alguien y me decía, hermano, ya le hablé a una persona de Cristo, ya le presenté el evangelio, le invité a aceptar a Cristo y me dijo que sí, y se lo traiga usted para que lo lleve a Cristo. ¿Quién debió haber hecho eso? El que presentó el evangelio. ¿Quién debe exhortar y amonestar a un hermano que anda mal? El que lo está viendo. Somos responsables todos los unos de los otros. Y esta amonestación que nos está escribiendo aquí es muy importante y es clave para comprender la preocupación que el escritor tenía. Y es un pastor, está muy preocupado. Y es básica para todas las demás exhortaciones, todas las demás advertencias que hay antes y que hay después. Esto, que no haya ninguno entre nosotros que tenga ¿qué? Un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y vamos a estar viendo una secuencia tremenda de estas amonestaciones y vamos a leer rápido, ahí como ya hemos leído en el capítulo 2, versículos 1 al 4. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿A quién? A Cristo. Versículos 12 al 19. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés habían visto prodigios, milagros, mano portentosa de Dios? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hermano, no basta que tú vengas a la iglesia. No basta que hayas visto prodigios de Dios en la iglesia a través de esos años, si tú no permaneces hasta el fin. Todo lo demás es religión, y la religión no salva. Cuatro 1 al 3. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros fíjense ahora, a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya en el 11 había dicho, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y luego, capítulo 6, versículos 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y es que anteriormente, en el capítulo anterior, estaba diciendo, ustedes ya deberían ser maestros. ¿Cuántos de ustedes tienen 5 años de ser creyentes? ¿Cuántos? O empiezo de arriba. 20 años de ser creyentes en Cristo. No tengan miedo. 15 años. 10 años. 5. Entonces todos los demás son inconversos. Imagínense. Pero de todos esos que levantaron las manos, ¿cuántos son maestros? Por lo menos están enseñando. Como decía un pastor, que a través de él aprendí varias cosas. Él decía, y era una eminencia ese hombre, y decía, bueno, aquellos que son teólogos. Él no se consideraba un teólogo. O sea, que cuando me refiero a maestros, estás enseñando a otros. Les estás enseñando a otros, por lo menos. ¿O todavía necesitas más? Y por eso dice aquí el escritor, bueno, ya no deberíamos regresar a las cosas básicas, pero lo vamos a hacer
si Dios así lo permite. 11 y 12 de ese mismo capítulo. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Gracias a Dios aquí no he escuchado esta frase de una persona recién convertida que dice que está muy alegre, va a los cultos y le dicen, es que está en su primer amor. Pero vamos a ver cuando pase el tiempo si va a seguir igual. Gracias a Dios en esta iglesia no lo he escuchado. Pero cuando alguien se casa con una señorita, se casa enamorado. Dice que la ama, pero en realidad todavía no sabe si realmente la ama. Lo sabrá después de la noche de bodas, cuando lo ve así con los cabellos así. Entonces sabrá si la ama realmente. Y ahí va a ir creciendo el amor. A lo mejor el enamoramiento, esa infatuación se va a ir disminuyendo. Perdón, que no sea de ese tipo de románticos, Dicen, es que el romance y el enamoramiento tienen que ser hasta el fin del mundo, hasta el fin de sus días. Yo prefiero algo más maduro, ¿no? El amor va creciendo. Tal vez la infatuación va desapareciendo. Y así tiene que ser. También en los asuntos espirituales. Tu amor por el Señor, empiezas a conocer al Señor y sigues creciendo en el conocimiento de tu Señor. Y cuanto más le conoces, más le amas, más deseas servirle, más deseas adorarle. ¿Por qué no le servimos? ¿Por qué no hablamos de Él? ¿Por qué no le amamos? Si yo hubiera preguntado al principio, ¿cuántos aman al Señor? ¡Fum! Todas las manos. ¿Hablas de Él? ¿Le sirves? Porque cuando alguien está enamorado o enamorada, quiere decírselo a todo mundo, ¿verdad? Quiere hablar del ser amado. Entonces yo creo que tenemos mucho que analizar de nuestro amor por Cristo, de nuestro amor por la palabra de Dios. Capítulo 10. (19) Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. ¿Quieren que siga leyendo? ¿Amas al Señor? ¿Por qué no te congregas? ¿Amas, Johnny? ¿Amas a tu esposa? Yo creo que sí. Nos invitó a su boda. Y al molito también. ¿Cómo se llama el lugar? Soquiapan. Que ni les digo por dónde queda. De Naranjal. Y yo pensé que era broma. Vamos a ir allá al cerro, vamos a comer, pero va a ser en el cerro. Pensé que era broma. Y luego alguien dijo, no, va a ser atrás de ese cerro y luego otro cerro. Y sí. Y llegamos a una capilla y dice Johnny, y todavía vamos a subir ese cerro caminando. Yo pensé que era broma también. Y no.
Por ahí alguien dijo, ¿no te pudiste conseguir otra cajera más cerca? Porque vamos a ver y a estar con la persona que amamos, no importa dónde sea, ¿o no? Y nos cuesta venir a la iglesia. Es que tengo que agarrar 2 autobuses. Vente caminando. Historias de personas que han caminado días para poder estar, o por lo menos horas, atravesando ríos para estar en el culto. Nosotros no estamos viviendo eso. ¿Qué no se nos ha perdonado mucho? Porque al que poco se le perdona, poco ama. Y al que mucho se le perdona, también ama de esa forma. Puedes seguir leyendo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Escuchamos bien? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Escucharon bien? No juzgará a los incrédulos, a los malvados, que sí lo va a hacer. Pero ¿qué dice aquí? El Señor juzgará a su pueblo. ¿Y saben qué? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pensemos. Y tenemos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no hemos resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y así.
13. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad. Cuestiones muy, muy prácticas de la vida cristiana que solemos olvidar. Entonces, por lo que podemos notar aquí, el llamamiento que hace el escritor llega con estas frases casi de una manera redundante, una y otra vez, una y otra vez. Y entonces el mensaje es claro. No desoigan la palabra de Dios. La palabra de Dios es más importante de lo que tú te imaginas. Permanece en la fe. Sean obedientes. Sean fuertes. Vengan a Dios. Vivan su salvación. Vivan la vida cristiana. Porque necesitas combatir contra el pecado de incredulidad, que ahí está, a la puerta. Y el pecado de incredulidad te va a conducir a una apostasía. ¿Sí saben lo que es una apostasía? Ya lo había mencionado. El abandono de la fe. Entonces podemos notar cómo el escritor exhorta, también enseña, y con esto manifiesta una preocupación por los lectores para que obedezcan la palabra de Dios. Y a eso les exhorta. Entonces podemos notar que él es un pastor muy especial. En cuanto a la doctrina que trata aquí, como ya había mencionado en otro mensaje, tiene que ver con la supremacía de Cristo. Y mencioné que cuando el hermano Mark Webb nos compartió eso en el centro educativo, en las conferencias, la epístola de Hebreos, usaba la expresión que en inglés si es posible, más mejor. Cristo es más mejor, decía ella. En la teología sistemática se habla de la supremacía de Cristo. Cristo está por encima de todos aquellos personajes que nosotros podamos admirar. Y es que por naturaleza nosotros somos muy dados a admirar personas o personajes por cualquier razón. Puede ser, admiramos la belleza física, aunque la belleza es subjetiva, y cuando estás enamorado la belleza es ciega, o el amor es ciego. Y, bueno, regresando al punto de la doctrina, hay una secuencia aquí lógica muy importante. No vamos a usar la expresión más mejor, en inglés sí se puede y suena bien. Aquí el escritor va a definir la extensión y el alcance de la palabra de Dios. Veamos cómo va manejándolo poco a poco. Versículos 1 y 2 del capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Que dice que Dios hablaba a través de los profetas. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento, Él habló, o habla incluso, podemos decir, en tiempo presente, por medio de su Hijo. Y entonces ¿qué se esperaba del pueblo de Dios que recibió el Antiguo Testamento por mediación de Moisés? Pero quien en realidad trajo fueron los ángeles, trajeron las Escrituras, eso vamos a ver después. Capítulo 2, versículo 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y luego dice: ¿cómo escaparemos nosotros?
¿Qué se esperaba de ese pueblo del Antiguo Testamento que recibió la palabra de Dios comunicada por medio de ángeles? Pues que la obedecieran. ¿Y qué pasó con ellos? ¿La obedecieron? La desobedecieron. ¿Y qué pasó? Recibieron una justa retribución, un justo castigo. Entonces, ¿cuánto más el pueblo del Nuevo Testamento debe obedecer la palabra de Dios, que no fue proclamada por medio de ángeles, sino que dice ahí? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada, ¿por quién? Primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, los apóstoles. Wow. En esto notamos que el Señor Jesucristo es superior a los ángeles. ¿Ya se dan cuenta cómo va empezando? Y la palabra que fue traída por el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo es superior a los ángeles y lo va a desarrollar en el capítulo 1. Mencionando un montón, la mayor cantidad de citas del Antiguo Testamento usadas en esta carta están en el capítulo 1. Y la mayoría es de los Salmos. Y nos dice también en el capítulo 1, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué fue el Señor Jesucristo? Un sacerdote que proveyó la purificación de los pecados. Y va a desarrollar más adelante que Jesucristo es superior al sacerdocio de Aarón. ¿Y qué más hace? Que no solamente es un sacerdote, sino que también es un rey. ¿Por qué? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es un sacerdote y rey. Entonces vamos a hablar del sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec en el Antiguo Testamento fue un sacerdote rey. Jesucristo es un sumo sacerdote, pero no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Y entonces por eso demanda una estricta obediencia a la palabra que proclama justamente la salvación. Porque dice aquí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La superioridad del Hijo de Dios es confesada una y otra vez en los Salmos. Y lo retratan así como hijo, como rey, como creador. Versículo 12, y que sus años no tienen fin, es eterno. Como un vestido los envolverás, 1:12, y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y a pesar de eso, Él decidió tomar naturaleza humana. Él se decidió hacerse como nosotros. 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y en broma le dices a tu hermano que fue recogido de la basura o que es adoptado, ¿eh? Dicen por ahí, si no pasaste por ese tipo de broma de tus hermanos, entonces es reprobado como hermano. Pero el Señor Jesucristo bien pudo haber dicho eso de nosotros. ¿Pero qué dice? Capítulo 2, versículos 11 y 12.
porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Entonces, y a causa de esa identidad cercana que tenemos con el Señor Jesucristo, con sus hermanos y hermanas, Él se convirtió en el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados de su pueblo, de sus hermanos. Y es por esa razón que el escritor de Hebreos nos exhorta en el capítulo 3, versículo 1: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Que fijemos nuestros pensamientos en Él, aquel que nosotros confesamos. Va a decir más adelante que es mayor que Moisés. ¿Qué personaje mayor entre los héroes de la fe del pueblo de Israel? Moisés, el dador de la ley. Pero va a decir que Jesucristo es superior a Moisés. Capítulo 3, versículos 5 y 6. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Moisés sirvió fielmente en la casa de Dios, sí, pero como siervo. Y Cristo también como siervo. ¿Quién merece mayor honra? ¿Aquel que es contratado o llamado para servir en una casa y es fiel? ¿O el mismo dueño de la casa que se constituye en siervo y es fiel en todo lo que se le ha encomendado? Piénsalo. Él se hizo siervo y fue fiel. Es mayor entonces que Moisés. En los tiempos de Moisés, los israelitas se negaron a obedecer la palabra de Dios y perecieron en el desierto. Eso va a decir en el 3:17. ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y al creyente de hoy se le exhorta a oír el Evangelio y a realizar todos los esfuerzos necesarios para no caer en ese semejante ejemplo. Capítulo 4, versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas fueron acabadas desde la fundación del mundo. 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces es necesario tomar con mucha seriedad la palabra viva, la palabra activa de Dios. Y ese es el consejo del escritor. Porque esta palabra es comparada con una espada de doble filo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos en el capítulo 4, hablando de esta secuencia doctrinal sobre la supremacía de Cristo. Vamos a tratarlo más adelante. Necesitamos mucho tiempo para tratar este tema, pero es importante cómo podemos ir viendo cómo se va desarrollando, ver las exhortaciones pastorales y ver también por qué. ¿Por qué esas exhortaciones? Por la importancia de la palabra de Dios y por la importancia de quién trajo esa palabra, Cristo Jesús, que es superior
a todos los personajes que podamos nosotros admirar. Actualmente puedes admirar a personas con dinero, a personas con fama, incluso en el mismo ministerio, a pastores y a líderes, a cantantes. Pero nada de eso tiene importancia comparado con la palabra de Dios y con el que trajo la palabra de Dios, Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios. Oremos. Bendito Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque nos tienes esa paciencia, Señor, para seguir exhortándonos, seguir enseñándonos, seguir abriendo nuestra mente, y rogamos que abras también nuestro corazón, para que vivamos por fe, no solamente oigamos, sino escuchemos atentamente y vivamos por fe lo que cada día tú nos enseñas. Te lo rogamos, mi Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.